tardes, muy contenta. ¿Qué tal? Venid conmigo por aquí. Venid conmigo. Vaya, poneos por allí. Allí de frente. Yo estaba deseando venir aquí a la vera con este fresquito porque hace un calor. Dios mío, yo me he abrigado, ¿eh? Muy fresca, venid, muy fresca. Que va a hacer frío esta noche, me han dicho, ¿no? Bueno, poneros un poquito más para allá, un poquito más para allá, un poquito más para allá. Yo... ¡Ay, Dios mío! Dígame. Pero si yo ahora me iba a dar un paseíto. Ah, bueno, vale, de acuerdo. Van para allá. Hace mucho tiempo, los cuentos pasaban de boca en boca, regando la imaginación de niños, mayores y viejos, trayendo y llevando historias de sitios lejanos, de grandes héroes y humildes villanos, divirtiendo, fascinando, enseñando, pero sobre todo reuniendo a las personas alrededor de una buena historia. Pero poco a poco el tiempo empezó a pasar más y más rápido. Los momentos para reunirse cada vez eran menos. Las personas se enterraron en sus pequeñas pantallas. Dejaron de contarse historias unas a otras. Y los cuentos fueron cayendo en el olvido. Hasta que un día su poder desapareció. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, surgió un grupo de héroes, los Trotacuentos. Un momento, por favor, a ver. ¡Ay, sí! ¡Esto se mueve! Pues muchas gracias por encontrar el lugar de poder. Voy a liberar el primer cuento. Pero... No. Cuando alguien nos da las gracias, no se dice pero, se dice de nada. Pero... He dicho de nada. Todos juntos conmigo. 1, 2 y 3. ¡De nada! Muy bien, y ahora voy a liberar el cuento, así que adiós. Un escalofriante castillo donde vivía, o mejor dicho, no moría, un temible y terrorífico vampiro. El vampiro deseaba convertirse en el más malvado de los monstruos, por lo que pasaba las noches pensando en cómo atormentar a los humanos, pero ninguna de las ideas que se le ocurrían le parecían lo bastante malvadas. A ver, ¿qué puedo hacer para atormentar a los humanos? ¿Chuparos la sangre? No, esto ya lo hago todos los días. ¿Mandaros alcohol en verano? Demasiado cruel. ¿Obligaros a pasar calor? No, eso ya lo hacéis vosotros solos. ¡Ay, vaya! De los mejores, Drácula, Frankenstein, Talbot, Hyde y Modern. ¡Ay, sí! ¡Estos sí que eran buenos monstruos! Con libros y películas sobre ellos. Tengo que aprender todo lo que hicieron para que me hagan mi propia película. El Conde Zacarías. Y solo había un sitio donde podía hacerlo, y ese sitio era la Gran Biblioteca. Esa misma noche, el vampiro voló hasta la capital del reino para colarse en el interior de la Gran Biblioteca. Pero entrar en ella no iba a ser tarea fácil, pues en su interior se guardaba un tesoro. Toda la sabiduría de humanos, elfos, duendes, hadas y gnomos que se hallaba encerrada en las páginas de los libros mágicos. Así que, como era natural, la puerta estaba cerrada y custodiada por un robusto guardia, con cara de pocos amigos y con órdenes de no dejar pasar a nadie sin la autorización real. Déjame entrar, que soy un viejecito que viene a leer el periódico. Y yo soy el Papa de Roma. ¡Fuera de aquí, monigote! Uy, compañero.
Soy un niño pequeño que aprende a leer. Déjame entrar, por favor. ¡Fuera de aquí! ¡Fantástico! Mírame a los ojos, humano. Acá es mejor estar. Mírame a los ojos. Ahora vas a convertirte en un pavo. En una gallina, eso. En un pato mareado que se vaya aquí ya, hombre. Tío Cancino, pesado. Tienes muy pesado. Y fue así como el vampiro consiguió entrar por fin en la gran biblioteca. Una vez... Pues sea amable y ayúdeme diciéndome dónde está la sección de monstruos. Lo siento, no puedo ayudarle. La biblioteca está cerrada. Señora, la biblioteca no puede estar cerrada porque yo estoy dentro. Y es de noche. Y la biblioteca cierra de noche. Así que esté usted dentro o fuera, la biblioteca sigue cerrada, ¿vale? ¡Tan altos y horribles eran los gritos! ¿Más todavía? ¿Mucho más? Vale, vale. ¡Ah! Mi tripita, qué malito estoy. ¡Ay, qué fupita tengo, que estoy malito! Que la bibliotecaria se apiadó de él y llamó al doctor. ¡Ay, qué malito, qué pupita tengo! ¡Ay! Pero es que estoy malito. ¡Ay, madre! Ahora me ha fastidiado el tímpano también. ¿Es usted el paciente? ¡Ay, sí, doctor! ¿Le duele aquí? ¡Ay, sí! ¿Y aquí? ¡Ay, sí! ¿Incluso aquí? ¡Ay, sí! Mal asunto. Pero, doctor, ¿entonces ha bebido él solo todos estos libros? Sí, señor, del primero al último. Lo que le pasa a este que tiene un empacho prodigioso. Coincido con usted, señora. Todo apunta a que lo que tiene es un empacho de tinta. Por desgracia, nunca me había ocurrido un caso así y no conozco el tratamiento. Ojalá quedara algún libro de medicina para consultarlo, pero claro, aquí él se los ha chupado todos. Pero es que no me va a ayudar, doctor. Lo siento, pero todo acto tiene una consecuencia. El vampiro entendió el gran mal que había causado. Los libros son la memoria de los hombres y sin ellos la humanidad está condenada a la ignorancia. También hubo una sorpresa, pues justo al terminar de recoger el último libro, se encontró con que era uno nuevo, uno que no había leído antes, uno que se titulaba Las aventuras del chupatinta, un monstruo que aprendió a amar los libros. Y habiendo hasta aquí llegado, este cuento, Las olas del mar, se han llevado. ¡Suscríbete